Muy buenos días, muy buenos días. Gusto estar nuevamente frente a ustedes. Vamos a tener un tema nuevo llamado estética. Como el nombre indica, ya se imaginarán los temas abordados. ¿Qué dicen los filósofos al respecto, ¿no? Sobre el tema de lo bello, lo armonioso, y entender el porqué también el arte, en todos sus sentidos, sus manifestaciones son parte de la expresión del ser humano y del sentir, ¿no? Del sentir, quizá más subjetivo, no tan racional, pero es parte, ¿no?, de nuestra naturaleza humana, el expresar un arte. Vamos a entender entonces este concepto a continuación. Entonces, en esta primera parte vamos a abordar los conceptos básicos de estética. Esta semana, ¿no?, las dos partes. Y entender cómo los filósofos que conocemos como Platón, Aristóteles, Kant y otros argumentan al respecto. La estética hoy por hoy, buenos días, la estética hoy por hoy hace referencia a todo aspecto artístico, ¿no? A la música, a la pintura, a la escultura, la fotografía, etcétera, el cine. Pero etimológicamente viene la voz griega aestetike y la voz latina aestética, que significa en realidad percepción o sensibilidad. Ese es su significado originario en términos etimológicos, percepción o sensibilidad, por el hecho de que nuestra vista, nuestros sentidos y otros sentidos son importantes, ¿no? Por ejemplo, ver un cuadro de cualquier tipo o cualquier representación, ¿no?, abstracto o realista, uno se queda contemplando, ¿no?, la belleza de ese arte, ¿no? O lo más cotidiano, una película, ¿no? Una buena película, entonces uno percibe el movimiento, ¿no?, las escenas, las tomas. Igual una escultura, la arquitectura también es parte de lo estético. Por ejemplo, si uno va al centro de Lima, ¿no?, ahí ve muchas edificaciones neoclásicas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, balcones coloniales, etcétera, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué ahora esta técnica ya no se parece a la antigua, ¿no? En cierta manera, la estética también tiene que ver con el concepto de una época. El concepto de una época. La época actual es más funcional, quizás en la arquitectura, ¿no? Por eso ya los diseños son más diagonales, más verticales. Ya en sí se construye rápido, ¿no?, para vivir nomás, ya no para contemplar una fachada. Buenos días. Entonces, igual la música también, ¿no?, es otro tipo de arte. Se percibe, ¿no?, uno siente y percibe la música. Para nuestra alma, ¿no?, respectiva. Nos relaja, nos despeja la mente. Hay músicas y músicas también, ¿no? También ya cada uno tiene su estilo, su gusto. Pero igual, ¿no?, más allá de todo es una facultad creada, no, es una creación por una determinada facultad humana, ¿no?, sea el estilo que sea. Entonces están involucrados los sentidos, pues.
en toda creación artística. O sea, esa es la idea, contemplar la belleza y la armonía que representa un arte. Entonces, la filosofía también aborda el tema, porque la estética es una disciplina filosófica que estudia el arte y sus características. Y acá en las imágenes ven, pues, ¿no? Escultura aquí de Miguel Ángel, La Piedad, de Renacimiento, pues, ¿no? Italiano. Y aquí un cuadro, ¿no? De Jacques Louis David, La muerte de Sócrates, ¿no? Esta es la escena cuando le entregan la cicuta a Sócrates. ¿Y por qué Sócrates tiene el dedo hacia arriba? Porque ya quiere estar ahí, pues, ¿no? Según el diálogo donde se describe eso. Y también las pinturas han ido variando, ¿no? A través del tiempo. Los estilos, ¿no? La cromaticidad. Vamos a ver, creo, un poco también de eso, estilos de pintura. Tengan un panorama general, pues, ¿no? Sobre el tema. Acá se describe, o sea, hay carrera de arte, pues, ¿no? En nuestra universidad se forma críticos de arte, mayormente, no tanto se hace artistas. O sea, el artista que quiere dibujar, pintar, esculpir, está en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pues, que queda en el centro de Lima. Ahí sí es más técnico la profesión, ¿no? Entonces ahí enseñan pintar, esculpir, pero creo que uno tiene que tener un talento también, pues, ¿no? O sea, uno descubre un talento que tiene y lo desarrolla, pues, ¿no? También. Tal vez dibuja muy bien o le gustan, ¿no?, estas materias y se inclina, ¿no? O si quiere ser un crítico de arte, pues está en nuestra universidad, donde explica por qué este estilo, pues, ¿no? Estos colores y la historia de cada época, ¿no? Estética de la estética. Entonces acá, esta escultura, el rostro joven y sereno de María, es signo visible de la realidad interior del personaje, buscando un paralelismo con la idea grecolatina de que una mente sana se refleja en un cuerpo sano. María es no solo modelo cristiano, sino encarnación femenina del ideal humanista del Renacimiento. El Renacimiento simboliza eso, pues, ¿no? Una época que rescata los cánones grecolatinos de la armonía del cuerpo. Los griegos, pues, al esculpían al mínimo detalle el cuerpo humano. Y en el Renacimiento se retoma eso, ¿no? Por eso parece tan real, ¿no?, esta escultura. Y maestría, ¿no?, que hacen estos señores. Y uno puede describir, ¿no?, todo lo que uno está contemplando. Y es cierto lo que dice acá, ¿no? El rostro sereno, ¿no? El rostro lozano, ¿no?, de María, ¿no?, como sostiene a Cristo, ¿no?, lo que es. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo es al mínimo detalle, ¿no? Los músculos, las dimensiones y todo. Y aquí la pintura de fuerte carga simbólica al ensalzar la aceptación de la muerte, ¿no? Aparte, el contraste de los colores, el claroscuro, ¿no?, es notorio.
Siempre el artista toma en cuenta, ¿cómo se llaman las medidas? O sea, no se nota, pero hay equidistancias, hay un punto medio y sus radios. Poco también que aprenden así técnicas, pues no es que por pintar vos pintar, ¿no? O sea, se dan cuenta que todos tienen esta su posición, ¿no? Entonces, hay un punto medio ahí. Entonces, que es la mitad exactamente, pues, ¿no? Para distribuir los personajes. Bien. Y un primer teórico de la estética, o sea, hablando ya en sí de estética como libro, va a ser el alemán Alexander Baumgarten. Nació en 1714. Fue el primero en utilizar el término estética. Eh, Otros filósofos también hablan de estética. Son Platón también, Aristóteles, Kant, antes que Baumgarten, y Hegel también, contemporáneo a Baumgarten. Pero Baumgarten no es un filósofo estrictamente hablando, ¿no? Es un teórico de la estética ya para convertirlo en disciplina, Baumgarten. Y explicar los motivos por los cuales toda persona se involucra en el arte, ¿no? O sea, el tema de los sentimientos, las emociones. Y aquí la racionalidad queda de lado muchas veces, ¿no? La racionalidad calcula, la racionalidad busca consecuencias observables, leyes, teorías, ¿no? En la ciencia. En cambio, el arte es una apreciación, ¿no? Es una contemplación, es un gozo ver arte, es un gozo, ¿no? Y ese gozo se cultiva, ¿no? No todos tienen ese gozo. O sea, unos pueden quedarse horas mirando un cuadro y otros prefieren, no sé, eh, jugar un videojuego, por ejemplo. Que voy a estar viendo un cuadro, así alguien. O igual con la música, ¿no? Entonces, una música, como el nombre dice, ¿no? O sea, la armonía de instrumentos lleva a la serenidad y la persona a veces se emociona, ¿no? Y puede soltar una lágrima. Eh, Porque es el lenguaje del alma, pues, ¿no? La melodía. Pero otras personas lo toman normal, pues, no se emocionan tanto. Sigamos. Vamos a ver hoy, esta semana, vamos a ver la estética en términos históricos. La parte 2 trata de ya disciplinas como la pintura, por ejemplo. Y vamos a ver detalles de algunas escuelas. Pero hoy vamos a ver, otra semana, hoy el sábado, la historia y la estética. Y explicar los detalles de cada pensador. El primer teórico más o menos que se encarga de darle un lugar a la estética de manera indirecta porque no escribe una obra estética, pero comenta el tema, lo comenta, va a ser Platón. En la obra La República, en el capítulo 9, capítulo 9, entonces el capítulo trata del arte, una teoría del arte. Pero no le da un sentido tan positivo al arte, Platón. Platón, de alguna manera,
y creo que los griegos en general, porque Aristóteles también tiene un poco eso, toda persona que involucra sus manos de modo técnico, o sea, involucra creación de artefactos de algún tipo, o trabajos manuales, en términos laborales también, un agricultor, por ejemplo, eran vistos como personas de segundo nivel, los obreros, ¿no? Como se dice hoy en día. El artista era como un obrero más, el artesano. O sea, no era bien como hoy más o menos uno se asombra, ¿no? Cuando alguien nos dice yo soy artista, soy escultor, pintor, y uno lo escucha, ¿no? Un poco porque no es cotidiano, no es tan masivo, pues, ¿no? Ese oficio. Cambio, antiguamente era un arte segundo nivel. El arte del intelecto, el filósofo era el admirado en la antigüedad griega, pero el artesano era visto como alguien que, bueno, hace un oficio menor, ¿no? Y por eso en ese capítulo Platón describe que el artista, el artesano, hace copia de copias en lo que manifiesta. Por ejemplo, un pintor en la época de Platón, o sea, para pintar una habitación con su mesa y silla, tiene que mirar a la silla y a la mesa y plasmarlo en una tela, ¿no? O lienzo o papel, no sé. Y el resultado puede ser un bonito cuadro, pero ha imitado objetos de esta realidad. Igual puede ser un paisaje también. Alguien pinta un paisaje y ha hecho una representación simbólica, ¿no? De la realidad que es el bosque, ¿no? O paisaje. Entonces, noten eso, ¿no? Es una copia y copia, porque está copiando las copias que Platón decía, ¿no? Este mundo está lleno de copias, ¿no? Porque las ideas eternas están en el mundo inteligible, ¿no? En el mundo inteligible. Por eso va a decir que el arte es imitación, mímesis. Una imitación burda, una imitación baja, ¿no? El artista copia lo que percibe. Esto es la copia de la idea de lo bello. Por lo tanto, jamás alcanza la belleza en sí con su arte. La copia de la idea, pues, ¿no? O sea, copia la copia de la idea, ¿no? O sea, copia a la copia de la idea de lo bello, pues, ¿no? Copia y copia, o escultor, ¿no? El escultor esculpe a un atleta, ¿no? Entonces al atleta con su disco ahí, ¿no? En la mano. Ya pues le esculpe bien, todo perfecto. Y Platón manifiesta que está haciendo eso, una copia de lo que percibe, una copia de la idea de lo bello. Y están alejados de la verdad. Están alejados de la verdad. Noten esa connotación, ¿no? O sea, no hay aspecto racional acá, pues, ¿no? También eso, o sea, la razón es lo que alcanza la idea, pues, ¿no? La racionalidad es lo que nos lleva a que el alma gire y contemple el bien, ¿no? Cuando le escribimos en Platón,
en la caverna, por ejemplo, ¿no? Donde se mira el sol. Aquí es al revés, ¿no? O sea, el artista copia, la copia le de lo bello. Y es por eso, como está alejado de la razón, para Platón es algo bajo, ¿no? Un oficio menor, y así, ¿no? Y es manual, ¿no? Entonces, todo lo manual, lo técnico. También ahí en algunos diálogos menciona aparte escultores y artistas, a los cocineros también. O sea, los cocineros son técnicos de un oficio menor, de mezclar ingredientes, ¿no? Porque toma, para sus resultados, toma cosas de la realidad y hacía un rico platillo, pero es una copia y copia, pues. Entonces, no nos lleva a la verdad esos oficios, ¿no? Nos deja un nivel de opinión, ¿no? Es el mundo donde estamos, el mundo aparente, es el mundo de la opinión, ¿no? Y estos señores como el artista, el pintor, escultor, el cocinero, ¿no? Se quedan en la opinión, ¿no? No llevan una verdad. Es que no es racional también, pues, ¿no? También por eso, en parte, Platón separa planos, pues, ¿no? Y el arte es sentimiento, pues, ¿no? No hay por qué razonar ahí. Aristóteles también sigue esa línea un poco de que los artistas o artesanos realizan oficios menores porque usan sus manos, ¿no? Como herramienta, ¿no? No usan intelecto, no usan el intelecto. Aparte Aristóteles hace alusiones a las técnicas que utilizan los artistas, ¿no? Van a tener que utilizar ciertas herramientas para sus obras, ¿no? El arquitecto, por ejemplo, también, ¿no? Y él menciona este término que hoy por hoy usamos mucho, la técnica, la tecné, ¿no? O sea, son técnicos, ¿no? Los artesanos. Y eso, o sea, artista en sí, o sea, un escultor, un pintor, un chef, son técnicos, porque ¿no? El talento que tienen en la utilización de sus manos los lleva a producir bellezas de arte, ¿no? Obras de arte. Es una técnica, a decir, ¿no? Y aparte Aristóteles escribe la poética, pues, ¿no? Esa obra muy importante para explicar la tragedia griega, ¿no? Las escenas, las partes, ¿no? Cuántas partes debe tener la tragedia, los actores, ¿no? Cómo deben representar a personajes. Eso ya en literatura que lo explica un poco, ¿no? La retórica. La definición básica, pues, ¿no? De la puesta en escena, ¿no? Inicio, intermedio, fin, bueno, tres partes. A la catarsis, pues también, ¿no? Claro. Eso creo que es algo bastante interesante del arte, desde que estos señores definen su significado. O sea, la catarsis, Aristóteles es consciente de que nos debe conmocionar el arte, ¿no? O sea, no debe ser nada más algo que esté colgado en una pared, ¿no? Un cuadro, o las melodías musicales se manifiesten en las emisoras, ¿no? O sea, hasta una película, ¿no?
Hay películas que nos han hecho llorar, por ejemplo, ¿no? Conmocionar. Entonces, es cierto, pues, ¿no? Busca, busca, ¿qué le digo, no? Que se manifieste el alma, pues, ¿no? O sea, que hay algo interiormente, ¿no? Eh, un epistemólogo diría, no, eso es, no tiene sentido hablar de esas cosas, ¿no? Todo se basa en los hechos, ¿no? En la realidad, la materia. Pero un artista es todo lo contrario, ¿no? El artista busca expresar el alma que tenemos, ¿no? Y una película, no todas, ¿no? Muchas películas hacen llorar, reflexionar, ¿no? Dejar un mensaje, ¿no? Entonces, esa es la catarsis que decía Aristóteles, pues, ¿no? Y la representación de las tragedias buscaba en el público eso, ¿no? Que les deje un mensaje, la representación teatral, ¿no? Y así, pues, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, eso busca el arte, ¿no? Que suspiremos, ¿no? Lloremos, nos unamos con la temática del arte. Vamos a hablar de ya la época moderna, porque en el medioevo ya el arte sigue los cánones ya de la iglesia, o sea, la iglesia buscaba representar las Sagradas Escrituras, ¿no? En el medioevo. El arte, por ejemplo, de los vitrales, ¿no? En las iglesias. Ahí se ven los pasajes bíblicos, ¿no? Y siguen los cánones griegos un poco, el medioevo, ¿no? Representar de manera antropomorfizada todos los personajes bíblicos, ¿no? Los angelitos, todo Dios. Y en la época moderna se busca una definición un poquito más ya precisa, ¿no? Entonces, Kant, una vez más, ¿no? Se da esa tarea, Kant. Recordemos a Kant, hemos visto dos veces, ¿no? Su obra, lo hemos visto en la crítica de la razón pura, explicando el tema del conocimiento, ¿no? El intuir, ¿no? Cosas de la experiencia, y esta experiencia condicionada por lo a priori, o sea, las cosas, los fenómenos, ¿no? Condicionados por lo a priori, y hay cosas que no se perciben en el nómeno, ¿no? Los juicios. Esa es la primera crítica. La segunda crítica es la ética que hemos visto la semana pasada. El tema de los imperativos categóricos, ¿no? La buena voluntad, cumplir el deber, la moral autónoma. Y hay una tercera crítica. La crítica del juicio, se llama. La crítica del juicio. Esa obra trata de explicar el lado más emocional del ser humano. Y ahí ya entra el arte, ¿no? Entonces, es toda una mentalidad, ¿no? Obviamente que en esa época no había televisión, radio, ¿no? Quizás por eso eran más espirituales ellos, o sea, no había una tele que uno prende y ya relaja su vista, ¿no? O ya lo ve normal, ve películas.
o prendes una radio y ya pues uno escucha su emisora favorita. En cambio ellos tenían que ir a los museos a ver pinturas, ¿no? Esculturas, ¿no? Entonces un artista decía tal día tengo exposición, decían, ¿no? Y la gente iba a estos lugares donde exponían los artistas, o cuando querían escuchar música no había radio, entonces tenían que ir a los palacios donde los duques, condes o príncipes contrataban a los maestros de música que se dice clásica hoy en día, ¿no? Entonces, contrataban a Mozart, Beethoven, ¿no? Entonces, y otros, y tocaban para un grupo, obviamente sí había pues privilegios también, ¿no? O sea, era un grupo aristócrata siempre que iba. O sea, el pueblo estaba en sus cosas, ¿no? Pero por eso se dejaban llevar, pues, ¿no? O sea, veían el cuadro, la escultura, escuchaban la música, ¿no? Cómo armonizaba el violín, el violonchelo y esos otros instrumentos, ¿no? El órgano, ¿no? Entonces, debido a eso, ya la modernidad como Baumgarten, Kant y Hegel van a dar la explicación a este fenómeno, ¿no? ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué sentimos esto? ¿No? ¿Y qué dice Kant? El arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. Claro, es una satisfacción, o sea, es un gozo personal. Sentirnos relajados, llorar muchas veces, ¿no? Cosa que pasa poco hoy en día, ¿no? Porque ya nos hemos endurecido bastante por la ciencia, ¿no? La ciencia nos ha vuelto más prácticos, ¿no? Un poco más mecanizados, ¿no? El mundo contemporáneo de hoy también es así, más mecanizado, ¿no? Pero esa época del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, había mucho aprecio. A los artistas ya empiezan a valorar distinto ya esa época. Ya no se le ve como la época antigua, como un segundo, si una segunda clase ya no. Ahora sí, ya tienen un lugar privilegiado los artistas. Desde el Renacimiento, los mecenas, pues, ¿no? La familia Médicis apoyaba el arte, los artistas. Y ahora, en subsiguientes siglos, también príncipes, ducados, ¿no? La aristocracia llevaba a sus palacios estos artistas, ¿no? Pintores, escultores, músicos, y le encargaban, ¿no? A ver, hazme música para el triunfo de la batalla tal. Entonces, música para conmemorar nuestro reinado. Entonces, hay música de todo tipo, ¿no? Para tal rey, por tal día, por tal evento, ¿no? Y hasta el día de fecha, ¿no? Todavía esas músicas tocan, se escucha y se siente otra época, obviamente, ¿no? Cuando escucha uno a esos señores, ¿no? De ese entonces, ¿no? Por ejemplo, a Bach, a Händel, Mozart, ¿no? Schubert, Beethoven, Chopin, ¿no? Brahms, ¿no? Toda una época, cosa que ya ahora hay rezagos nomás, ¿no? El siglo XX fue el jazz, ahora el hip hop, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Ya, cada época tiene sus movimientos artísticos, ¿no? Entonces, esa satisfacción en sí misma cumple con el imperativo categórico que dicta ver a los demás como fin y no como medio. Esto quiere decir que la pintura, la música que les digo, tiene un fin en sí mismo. Claro, hoy en día ya, por la época en que vivimos, el arte tiene un precio, pues, ¿no?
O sea, hay subastas de miles y miles de dólares y el artista ha trascendido en la historia, ¿no? Más aún si muere, todavía peor, se triplica el precio del cuadro, o quintuplica, ¿no? Por el protagonismo del artista, si es pintor, por ejemplo. Pero en la época moderna que estamos hablando no había esa idea de mercantilizar tanto el arte, ¿no? Por eso se tomaban meses y meses haciendo arte, los artistas. O sea, sus melodías que hacían estos señores también demoraban meses. O sea, no es que un día lo hago esta canción, ¿no? Ahora como la industria musical, la industria artística pide dinero, o sea, ganancias, les obliga a ellos, pues, ¿no? Oiga usted, componga un nuevo hit, le dice un cantante, ¿no? Entonces ya lo hace en una semana y... Pero no tiene gracia, pues, o sea, letras cotidianas, ¿no? Melodías y con sintetizadores. Entonces, en cambio, los músicos del siglo XIX, XVIII tenían que armonizar 20 instrumentos y componer en pentagrama también. Entonces, no, ahora ya nadie sabe hacer eso, pocos saben hacer eso. Si el que estudia música. Y aparte, hoy por hoy, muchos que cantan no saben de música, o sea, a lo pocos serán que estudian música y dominan, ¿no? Todo ese concepto, esos conceptos que hay detrás. Igual los pintores, ¿no? O sea, ya les obligan, ¿no? Píntame 10 cuadros, hay pedidos, dicen, píntame esto, píntame lo otro, ¿no? Ya el arte se singulariza, ¿no? Se minimaliza, como se dice hoy en día, ¿no? Entonces, el arte hoy en día se minimaliza. Entonces, antes había más calidad porque se hacía menos, pues, menos, no había una presión de la sociedad consumidora, ¿no? Entonces, hasta lo pintaban para ellos mismos, no lo vendían, como Van Gogh en Holanda. Entonces, murió pobre, entonces, sus pinturas vendía apenas una vez, creo, vendía un cuadro nomás. Pero tenía ese gozo, ¿no? Como se dice, y cada pintura tiene un fin en sí mismo, ¿no? Pero ya hoy por hoy es todo lo contrario, ¿no? Ya es un medio para obtener dinero. Y es por eso que ha bajado en calidad ahora, ¿no? El arte, la música, ¿no? Entonces, porque ya se ha industrializado. La obra de arte, por eso, debe pretender la validez universal, ir de lo particular a lo general. Claro, o sea, debe inmortalizarse, debe desprenderse el artista, pues, ¿no? Debe, como la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda de Da Vinci, tiene validez universal. Está en el Louvre, en el museo ahorita, resguardado. Y, y siendo una obra, ¿no? El tamaño que me han dicho, creo que es de largo, de alto, 40 centímetros, ¿no? Creo que es, ¿no? Entonces es chico, entonces, pero tiene una validez universal por la técnica que usa Da Vinci, ¿no? Esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. Sí, es subjetivo, inevitablemente, no es subjetivo. A uno le puede gustar el cuadro y a otro no le puede gustar. Ese es cierto, ¿no? O sea, no es que tenga, si bien es autónomo, se impone, pero cada persona tiene su criterio para juzgarlo, ¿no? Eso dice Kant, ¿no? O sea, no, para mí es bonito, para mí no, pues, y así, ¿no? Eh, Además, a ver, por acá. Hegel. Eh,
Vamos a ver estos dos personajes un poquito más y si continuamos, ¿no? Martes, el sábado. Hegel le da un sentido muy importante a la estética. Tiene una obra estética, Hegel, sí. Pues ya era algo que se está cobrando un matiz ya autónomo, ¿no? El arte ya tenía un interés propio, cánones propios, ya era desde un punto de vista emocional, subjetivo. Y esta idea de belleza, ¿no? El arte es la expresión, sí, es la idea. ¿Qué era una idea para Hegel? La idea era eh, el concepto, lo universal, lo absoluto. La idea es lo absoluto en Hegel. Eso les expliqué en su momento en Hegel. Decir lo absoluto es que reúne las cualidades subjetivas y objetivas. O sea, por ejemplo, lo absoluto es contemplar así cotidianamente un árbol, ¿no? O sea, el árbol está ahí, decimos. Entonces reúne el concepto y lo que significa ser árbol y que es en realidad un árbol. Eso. Igual una obra de arte, una pintura. Entonces, un cuadro es una idea, es un absoluto, porque reúne la subjetividad del artista, porque no es fácil hacer una pintura, ¿no? O sea, parece, no es dibujar, ¿no? O sea, hay que aprender técnicas, hay muchas técnicas, y plasma un sentimiento, pues, ¿no? Entonces, pero se vuelve realidad, los sentimientos del artista. Eh, la Gioconda, por ejemplo, ¿no? O la Venus de Milo, ¿no? El nacimiento de Venus, perdón, el nacimiento de Venus. Ah, la Venus de Milo también es una escultura, ¿no? Que se encontró, ¿no? La escuela de Atenas, ¿no? De Rafael, ¿no? Entonces, eso tiene una idea, pues, ¿no? Una idea, es un absoluto, una obra de arte, ¿no? Es un absoluto. La estética estudia la belleza artística y la belleza del espíritu. Ahí está el lado de los sentimientos, pues, ¿no? Y Hegel era racionalista, ¿no? Hegel partía de que lo racional es real y lo real es racional. Pero la estética tiene un capítulo aparte, ¿no? O sea, este es un tema de sentimiento, de belleza del espíritu. Y como dice acá, por principio la estética es una ciencia filosófica, sí, pues porque nos hace pensar, se nutre investigaciones y una estatua intuida en la que es necesario pensar. Claro, ya cuando uno piensa un arte, cuando contemplamos, mejor decirlo, la obra, decir pensar es razonar. Entonces ya uno reflexiona, ¿no? ¿Qué intereses tendrá el artista? ¿Por qué habrá pintado eso? ¿Por qué habrá esculpido eso? Representa una época, ¿no? Neoclásica, barroca, ¿no? Renacentista, ¿no? Eh, vanguardista, ¿no? Entonces también, todo eso se piensa, ¿no? Entonces esos aspectos de una obra de arte. Pero en Hegel no se olviden el asunto de el arte es la expresión de la idea. Decir idea en Hegel es reunir en un concepto universal, es lo universal, bueno, los aspectos subjetivos y objetivos. El artista, el pintor que ha hecho eso, o escultor, o arquitecto, están sus sentimientos volcados ahí y también está ya hecho, ¿no? Real eso. No ha quedado en la conciencia del artista, lo ha plasmado, lo ha plasmado. Y eso coincide con la propuesta hegeliana, bueno, la mayor parte de sus argumentos. Nietzsche
asume un rol a su manera, ¿no? Como conocemos a Nietzsche. Y creo que el arte, después de Nietzsche, se sumergió ya por caminos más trágicos, ¿no? Como se diría, como mismo Nietzsche diría, ¿no? No es una obligación o no es una condición, mejor decirlo, ¿no? Más que obligación. Pero no es una condición que el artista sea una persona que vive conviviendo con sus demonios, sus tormentos, ¿no? Como se dice, ¿no? Y se refugie en el arte como escape, ¿no? Claro, muchos ven así también, ¿no? El arte. Por eso dice Nietzsche, el arte es sumergirse en el trance de lo dionisíaco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un artista, primero que ve la vida como una tragedia, ¿no? Y verlo así significa también ver a la vida como un absurdo, muchas veces. Y si nada tiene sentido, entonces la pasión que pongo a las cosas es como un acto de sobrevivir, pues, ¿no? Un acto de estar presente. Y también hay algo que da cuenta de eso es que como la vida es trágica, o sea, la muerte, por ejemplo, ¿no? Un aspecto que pasa en la vida, ¿no? Entonces un artista busca vencer a la muerte, pues, ¿no? Entonces, y por eso en sus momentos, ¿no? Sus reproches a sí mismo, sus cuestionamientos, que se hace mucho, busca hacer una obra universal, pues, ¿no? Que trascienda, lo trascienda él mismo y supere esa condición trágica en la vida, pues, ¿no? Y es por eso que vive cuestionándose y un poco ven a la imagen ahí, ¿no? De Dionisio, que es ese sufrimiento interno que tiene el artista, ese sufrimiento interno lo lleva a, a muchos a acceder a, bueno, en este caso la bebida, otros a otras sustancias, ¿no? Por esa presión, ¿no? Esa carga, esa interna, ¿no? Ese cuestionamiento que se hace, ¿no? Entonces, en su dolor, por aceptar que todo es efímero, ¿no? La salida es el arte y las adicciones que puede contraer, las adicciones que puede contraer. Lo apolíneo queda acá a un lado, ¿no? Lo que pregunta Vincent, ¿no? Entonces, lo apolíneo es la razón. Más bien Hegel tomaría lo apolíneo, si un poco queremos forzar el asunto, ¿no? Porque la razón, al contemplar el arte, la razón dice, esta es una idea absoluta, ¿no? O sea, tiene un valor en sí, subjetivo y objetivo, este cuadro. Pero Nietzsche sí dirige toda la atención a lo dionisíaco, porque el artista tiene que estar extasiado, el artista no tiene que refugiarse en la realidad cotidiana, sino salir de su propia realidad, ¿no? Enfrentar muchas convenciones sociales, muchas cosas parametradas. Y es por eso que esa carga, esa presión, lo lleva a refugiarse, ¿no? En su arte, vivir aislado, ¿no? Sentirse incomprendido. Y muchas veces no es obligado, ¿no? Obligatorio, pero a muchos artistas, por sentirse en esa condición dionisíaca, decide entregarse al consumo de ciertas sustancias, ¿no? Por eso hay artistas que fuman, toman,
Pero eso es un estilo de vida, no es algo general, ¿no? Es un estilo de vida de cada artista, ¿no? O sea, hay artistas que pueden tomar agua y otros que pueden tomar licor. Algo que me quedó claro con Nietzsche cuando leí su autobiografía, El Leche Homo, uno piensa cuando lee Nietzsche, Nietzsche sugiere que mis tormentos los calme con alcohol. No. Nietzsche decía en su autobiografía, yo tomo agua pura, nada más, para hacer mis cosas filosóficas. O sea, en ningún momento Nietzsche promueve este consumo de alguna sustancia determinada, ¿no? Para dedicarse a una labor artística o filosófica en sí, ¿no? Yo tomo agua, ni café tomo, dice, ¿no? Entonces, hay algo paradójico, ¿no? Entonces, en Nietzsche, este, repito, el arte es una superación del nihilismo. ¿Qué quiere decir eso? El nihilismo es la nada, o sea, trascender la nada. El artista quiere trascender la vida mortal a través de la instauración de nuevos valores. Valores de la autosuperación, del amor a la vida, de aceptar la vida trágica y convivir con nuestros demonios, ¿no? Entonces, Nietzsche lo lleva por ese lado, ¿no? El espíritu dionisíaco está presente en el artista. Llevar una vida trágica, sentirse incomprendido y salir de ese dolor consumiendo la sangre de Dionisio u otras sustancias similares, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Nietzsche como persona es sobria, o sea, ni café tomaba su agüita nada más, dice en el Leche Homo. Pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y eso no es regla general, ¿no? Bien, bueno, las claves, entonces, el sábado terminamos, ya te voy a dar una mitad, ¿ya? Para seguir viendo de qué más vamos a ver sobre el arte. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos entonces hasta el día sábado continuando con ese tema bonito de la estética, que está dándonos muchas pautas, ¿no? Teóricas, filosóficas. Bien, igualmente, gracias a ustedes por su atención. Continuamos el sábado, la segunda parte. Nos vemos, gracias.